Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches, Leyo. ¿Cuál es su historia? Bienvenido. Bueno, saludos para todos. Bueno, hablando del viernes 13 y hablando del tema de las brujas, que hace un momento lo estaban comentando, le tengo la siguiente historia. Sucedió en Puerto Lleras Meta, de Villavicencio para abajo, Puerto Lleras para adentro, lo que es Sabana. Sí. Un día, pues en ese tiempo raspábamos coca. Yo era niño. Entonces, pues adolescente. Entonces un amigo me dijo que si íbamos a una tienda a tomarnos unas cervezas. Entonces a mí la cocinera, la señora, dijo no se pongan a salir hoy a tomar por allá porque es viernes 13. Ok. En el llano el viernes 13 y Semana Santa son de mucho respeto. Es demasiado respeto. Nosotros no le hicimos caso. Entonces salimos y él me dijo, es que lo que pasa es que estoy despechado, quiero tomarme unas cervezas, pero no ando solo porque a mí me persigue una bruja. Entonces yo solté la risa y le dije, huevón, las brujas son en cuentos de hadas, ni yo que conozco de temas paranormales, yo sé que nunca he visto una bruja. Jamás la he visto yo, que yo diga yo la vi, yo la toqué, yo la miré, se transformó. Bueno, lo acompañé, nos cogió la noche, comenzó a llover y íbamos en 2 caballos. Resulta que los caballos están acostumbrados a todo tipo de sonidos y de aves y de animales nocturnos, ¿sí? Ellos orejean y pajarean nomás, pero de un momento a otro, me dijo, Leo, la bruja ya llegó. Y yo le dije, ¿cómo? Y dijo, ya llegó. Y dijo, ¿usted no escucha algo que va delante de nosotros que chifla? Que hace como, como si descansara y chiflara. Sí. Y yo le digo, sí, pero pues debe ser un pájaro. Entonces los caballos, cada vez que hacía eso, como de poste en poste, como que iba delante de nosotros en la oscuridad, de poste en poste, hasta que nos salimos de la carretera y cogimos por un camino de tractor que tenemos que pasar por una chagra de coca bastante grande. Y el sonido seguía, y yo pues entre mi escepticismo y eso, pues de todas formas no está excepto uno de que pase algo. Más sin embargo, pues yo siempre he tenido protecciones y cosas así. Llegamos a la casa de las hermanas y no había nadie, ¿sí? Ahí estaba solo él. Las ventanas no tenían ornamentación, era una casa que estaban construyendo el bloque, pues porque la vía de acceso para entrar materiales muy... Nos sentamos a tomar guarapo y hablar del tema, de que él tenía una mujer que era guajiba y que las guajivas son peligrosas, de que él la abandonó, que a él lo aporrean, que a él lo deprivan, que a él no sé qué. Entonces yo le dije, existe la parálisis del sueño. Sí, yo tratando de comentarle muchos temas sobre que no todo puede ser una bruja o un demonio, sino existen la psicología nomás o subconsciente o inconsciente hace esas cosas en el ser humano. Lo raro fue que nos metimos a dormir y entonces hay una cama bastante grande. Él me dijo, acuéstese a esa orilla, a la orilla de la ventana, y yo me acuesto a esta orilla. Si usted me escucha gritar, pujar o algo, muévame. Porque dicen que la parálisis de sueño, pues uno mueve suave a la persona y se despierta. Él se quedó dormido. Yo me quedé acostado y por la ventana, un ventanal grande, miraba hacia afuera y había luna llena y la luna estaba chiquitica, un viernes 13. Yo no me podía quedar dormido, entonces yo me quedé viendo la luna y lo miraba a él y yo pendiente a ver qué miraba, a ver qué pasaba, a ver qué ocurría. Y me quedé en bobo mirando la luna desde la cama por la ventana cuando yo
mire que había como una, entre la oscuridad y la penumbra de la luz de la luna, miré como un círculo que comenzó a moverse en el borde de la ventana. Entonces yo parpadeé y hice lo que hay que hacer, me mordí la lengua para cerciorarme si estaba dormido o si estaba despierto. Porque entonces me mordí la lengua y me dolió, pues lógicamente que estaba despierto. Sí, me quedé quieto, observé y ese círculo comenzó a volverse más grande y se bajó como flotando por la pared hacia el piso. Y lo curioso era que estaba oscuro y yo miraba ese círculo como una bola, como algo como un humo, no así negro, sino como un humo dando. Se movió por el borde de la cama, se pasó para los lados de los pies de la cama y se subió a la cama y me apretó los pies contra el colchón. Yo cuando quise llamar al muchacho, le decíamos empanada, no pude moverme, fui a abrir la boca para gritar, no pude gritar, me traté de llenar de pánico, inmediatamente me concentré porque hay que concentrarse y tratar de hacer una oración, que casi siempre es la del Padre Nuestro. ¿Sí me entiende? Y no podía hacerla. Entonces yo dije, debe ser la bruja que él dice, un espíritu, una entidad o algo. El pánico que sentía es tan tremendo porque uno trata de gritar, de brincar, de moverse y no puede. Se me fue subiendo, fue subiendo y se me trepó encima del pecho. Volví y me mordí la lengua para cerciorarme que no era Bueno, hay personas que podemos hacer eso dormidos, de hablar con uno mismo, decir yo estoy soñando, ¿sí? Hay unas que no pueden. Me volvió a doler y me privé. Porque me privé. Cuando yo me desperté, estaba solo en la cama. Entonces yo pegué el salto. Es un salto que uno pega como si volviera a la vida. Y no miré al muchacho en la cama. Cuando yo salí a buscarlo, a ver dónde estaba o si estaba orinando alguna cosa, estaba durmiendo en forma de cruz en el patio de la casa. Entonces eso nos sucedió entre las 12 de la noche. ¿Y usted cree, Leyo, que de verdad todo esto ocurrió por irse a tomar unos tragos un viernes 13? Pues tengo la certeza de que no debimos haber salido ese día y de que pues el muchacho me dijo que era una bruja y pude ver la metamorfosis, porque eso es una metamorfosis de una bruja. Digo yo bruja porque un demonio no actúa de esa manera. Y el que amaneció con morados en el cuerpo, que es donde succiona, digamos, como cuando el poltergeist ya tiene mucho poder, que absorbe la energía y deja el moretón por donde como absorben sangre. Entonces creo que si era una bruja, pude ver realmente lo que pasaba así con los ojos. Yo vi esa sombra, ese círculo siguiéndonos todo el camino, se me subió, me paralizó y sacó al muchacho. Para los que creen que es el efecto del alcohol, ¿qué diría usted? No, porque la verdad salimos y como echó a llover y era tan lejos el camino, no nos alcanzamos a tomar sino las 3 cervezas, cuando nosotros nos tomábamos 15, 20 cervezas. Y aún así nos íbamos hablando con los caballos. Entonces la verdad no fue mucho licor que digamos, así como para uno decir es que íbamos prendidos, borrachos, nada. Y más encima que llega uno y se toma una tutumá de guarapo, pues el guarapo lo pasma porque está lleno de dulce. Entonces, o sea, fui consciente de que estábamos conscientes. Y en Lado Oscuro, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? Bueno, Dani, en la noche de hoy te traigo una historia de un familiar que trabajó en el DAS. Resulta, Dani, que el DAS, pues, que era el Centro Administrativo de Inteligencia, sí, en el país, funcionó hasta el 2011. Ok, sí. En la presidencia de un señor muy querido y muy odiado por otros.
me omito el nombre, lo reservo, se creó una unidad para el tema de los ovnis y de la ufología, ¿sí? Entonces al familiar mío pues, le asignaron como misión investigar la laguna de Guatavita, Ya. porque había muchos reportes de que habían ovnis, no sé qué. Y este señor dijo, pues hombre, los Estados Unidos investigan, investiguemos qué pasa en Colombia. Entonces, principalmente por la unidad que atendió, sí, como tal la misión de búsqueda, de recopilación de datos y de información, como todos buenos colombianos lo tomaron como madera de gallo. Resulta que aquí a Colombia llegaron unos gringos, ¿sí? Pues que ya venían como con recopilaciones en los Estados Unidos, en Nuevo México, y bueno, dieron como su capacitación y todo el entrenamiento necesario, y ya habían reportes de pilotos aquí en Colombia que habían visto ovnis, que habían tenido acercamiento pues con este tipo de objetos. Entonces el familiar mío dice pues que en alguna ocasión lo mandaron para la Peña de Huayca, normal, videos, fotos, todo el tema, pero así pues como nada concreto. La información con los vecinos, con la gente, hasta que lo mandaron a Guatavita. Dicen ellos que en Guatavita tuvieron una misión con uno de estos helicópteros, los que les llaman aquí, bueno, las arpías. Okay. En realidad son helicópteros Black Hawk. Resulta que ellos dicen que en un reconocimiento que los mandaron a esta laguna, vieron un destello muy fuerte de luz, lo que ellos pues reconocieron como un objeto no identificado que se acercó y empezó a parar los rotores del helicóptero. Dicen que del aparato se despidió un humo como color azuloso, ¿sí? Y el caso es que ellos se retiraron y lo que los abordó desapareció en cuestión de segundos. Puntualmente, Dani, es que ellos mandaron su reporte, siguieron haciendo investigación, pero el familiar empezó enfermo, y le empezaron a salir unas bolas en el cuerpo. El helicóptero tenía una tripulación de 5 a 6 personas, y el caso es que todos empezaron con la misma enfermedad, les empezaron a salir unas bolas en el cuerpo. Entonces dijeron que había sido un cáncer de piel por exposición, pero el DAS los envió a una unidad de la Clínica Santa Fe en Bogotá para revisar puntualmente qué pasaba. Pues cuando fueron a verlos, tenían altos niveles de radiación, que según lo que se decía, es que esos niveles de radiación solo se encontraban en Chernóbil. Sí, si usted se adentraba pues a la zona de donde hubo el desastre nuclear. Tal caso tripas es que él murió, sí, por cáncer. La historia clínica dice que fue cáncer de piel, pero a él lo aislaron, lo llevaron a un pabellón donde los familiares no lo podían visitar. Lo aislaron. Entonces, y lo aislaron totalmente.
Para ese entonces, Dani, cuando el tío empezó enfermo, pues él nos contó esto. Él decía, me voy a morir y todo esto pues va a quedar en silencio. Nosotros éramos muy cercanos a él y vivimos como ese proceso de enfermedad de él. Le empezaron a hacer estudios de cancerología y en algún momento nos dijo, me van a aislar porque yo tengo radiación en el cuerpo. Fue última conversación con él. Entre tantas cosas, Dani, las personas que estaban con él, compañeros de trabajo, todos tuvieron el mismo tema de que todos supuestamente unos murieron por paro respiratorio, otros por paro cardíaco. Al final todos fallecieron. Al final todos fallecieron y a todos le metieron un cuento diferente. El caso puntual, Dani, es que como esto del DAS se acabó y la mayoría de parte de archivos se perdieron, ¿sí? Lo único de esas investigaciones que quedaron por ahí fue una agenda del tío mío, que lastimosamente se perdió, ¿sí? Quedó como un cuaderno más, pero pues sí dejó varios escritos, ¿sí? Bienvenido. Bueno, Dani, resulta que en épocas del paramilitarismo allá en el municipio del Guamo, tuve un tío que le pasaron ciertas cosas y él murió en extrañas condiciones. Él decía fue que, pero pues yo me pude dar cuenta que no fue así, que realmente a él lo mataron. Hace unos meses, por medio de sueños, tuve comunicación con él, donde él me indicaba que él había dejado enterradas unas piedras cerca a la casa de mis abuelos, en la casa paterna. Y nosotros fuimos con 2 amigas, programamos el día, el momento y todo. Me asesoré muy bien con Alejandro Montoya, pues porque realmente ese tema de entierros y eso no lo había manejado. Manejo temas esotéricos, pero pues este tema no lo había manejado. Me asesoré muy bien y nos indicaba pues que tocaba estar en el sitio a medianoche. Con mis amigas nos preparamos todo para ese día, se organizó el día, todo. Y decidimos irnos todas de negro pues para de pronto evitar inconvenientes ahí en la zona, ya que era zona rural. Entonces, bueno, ese día nos fuimos, llegamos allá al sitio, yo empecé a preparar el lugar y empecé a hacer las oraciones que comúnmente suelo emplear. Y empezamos nosotras ahí a hacer el hueco, pues todo como nos lo había informado Alejandro Montoya, como nos lo había indicado. Empezamos a hacer todo el trabajo y empezamos a excavar. Y a medida que íbamos excavando, empezamos a sentir una energía muy densa y aunque la noche estaba clara, de un momento a otro se puso oscuro y empezó a llover. Y pues nosotros empezamos a excavar y seguimos todas las indicaciones y detrás de unos arbustos empezó a sentirse pasos como de un animal grandísimo. Eran pasos muy fuertes que se iban acercando. Pues yo igual seguía haciendo la excavación y seguimos ahí con mis amigas. El caso fue que llegaron como 3 brujas, también a una ceiba que había ahí grande. Y ya la energía estaba demasiado pesada. Empezamos a excavar, nos dieron como las 3 de la mañana. Cada vez se iba poniendo mucho más oscuro y llovía mucho más recio. Y ya después cuando pues yo tenía muchos nervios, no tanto por las energías,
sino porque de pronto alguna persona por ahí saliera y nos disparara. Y bueno, seguimos nosotras ahí cuando no, de repente sentimos esa energía ya muy fuerte ahí encima y una de mis amigas casi que entra en posesión. Entonces no pudimos hacer la excavación completa y yo dije no, vámonos porque pues ya eso está muy pesado y pues yo estaba ahí sola y siempre estábamos lejos. Entonces no, decidimos dejar así y fuimos atacadas energéticamente ese día. Fue algo muy denso y fue una experiencia pues que nos marcó muchísimo a ellas también. Y ya luego de la preparación que volvimos a tener y eso, decidimos retomar nuevamente el sitio. Lo volvimos a intentar, volvimos allá, pero justo cuando yo encontré las piedras, en ese momento llegó mi primo. Y como él había tenido que ver con el fallecimiento de mi tío y eso, él llegó a buscar problema y pues entró a sacar un arma y a amenazarnos a nosotros y pues yo enseguida tapé nuevamente esas piedras y pues lastimosamente no pudimos sacar ese entierro de allá, pero sí fue una experiencia que nos marcó muchísimo. Pues Ana Mile, gracias por compartir su experiencia esta noche en el Cartel Paranormal de la Mega. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Bueno, primero que todo, te pongo un poquito de contexto de mi posición religiosa. Yo soy agnóstico desde hace muchos años. Yo vengo de Venezuela, mi mamá es de aquí de Bogotá. Sí. Cuando era adolescente, mi mamá se quería llevar a mi abuelito. Mi abuelito era de acá, toda mi familia es de Bogotá. Nosotros estábamos en Caracas, mi mamá se lo quería llevar por allá, pero mi abuelito pues sufrió un paro cardíaco del corazón y murió. Bueno, fue un proceso de duelo de mi mamá, toda la cosa, yo lo conocí poco. Una noche estaba hablando con una amiga, allá existía un plan que uno pagaba como 1,000 pesos y hablaba toda la noche por teléfono. En ese momento yo tenía a mi mamá al lado, yo estaba durmiendo solo con ella. Cuando de repente, yo mientras hablo con ella, con mi amiga, siento que me jalan el pie. Yo obviamente hago un sonido de exalto y mi amiga me dice, oye, ¿qué pasó? Yo le dije, me jalaron el pie. Ella me dice, mira, no te puedo contar por teléfono porque no puedo, pero te lo voy a contar la próxima vez que nos veamos en persona. Sin embargo, esa persona que te jaló el pie fue una persona que tu mamá quiso mucho y lo quería llevar por allá. Sin embargo, él murió en el trayecto y no llegó. Y él quiere hacerle saber que él está allí cuidándolos. Obviamente, ella no sabía absolutamente nada. No sabía absolutamente nada de esta historia, de lo que estaba ocurriendo con mi abuelo en ese momento. Y claro, yo desperté a mi mamá y nos pusimos a ayudarnos todos. Y al final de cuentas, jamás volví a ver a esa amiga mía en persona y nunca me enteré cómo ella lo supo. Esa es mi primera historia de algo que yo creo al día de hoy que no fue un familiar, sino fue, no sé, mi creencia es de que fue un demonio que se hace pasar por el familiar y pues van a perturbar a las personas con el fin de alimentarse energéticamente de las personas. Y la segunda, esa es muy corta. Yo siempre de niño he sido muy receptivo con el tema de energía, fantasmas, porque mi mamá siempre prendía velas a las benditas almas. Y un día, mi hija pequeña de 3 años, no estaba bautizada, salió a la sala
y entró aterrorizada llorando al cuarto de que vio a un niño, me imagino que un duende o algo. Y claro, yo salgo a ver qué pasó, le pregunté a dónde, ella me señaló el lugar, me paré allí y enseguida se me hilaron todos los pelitos, se me erizaron todos los pelitos en la piel. Y ahí había algo, pero a la final la bautizamos y más nunca volvió a pasar algo. Buenas noches, la Mega. Hola, buenas noches. Bienvenido, señor. ¿Qué nos quiere contar usted? Pues mira, quería contarle una historia que le pasó a mi papá un viernes 13. Ah, ok, perfecto. Mi papá vivía en Boyacá y pues mi papá tenía al mando como unos bueyes, unas mulas, pues unos animales de carga. Entonces, pues él iba para el pueblo con las mulas llenas de carga y vieron un pájaro negro que venía brincando, de saltando, no podía volar porque tenía un ala lastimada. Entonces, pues ese pájaro finalmente se subió encima de la carga y ellos pues siguieron hacia el pueblo, y cuando llegaron al pueblo pues a bajar todos los productos de las mulas, el pájaro pues se bajó y se fue saltando, y pasados más o menos por ahí una media hora llegó una señora con el brazo lastimado, amarrado con un trapo, como algo así como vendado, y pues le dijo a mi papá que ahí le pagaba y le pasó una plata. Entonces pues mi papá le dijo a la señora como que me pagas qué, y tú no me debes nada. Y entonces ella dijo sí, yo te debo. Y entonces pues mi papá le recibió la plata. Entonces mi papá dice que pues era una bruja y que venía lastimada, y pues que inconscientemente pues ellos la trajeron hasta el pueblo porque ella no podía volar, y después ella fue a pagarle como el favor. Voy a contar, yo vivía en una casa donde a mí no me daba muy buena espina, o sea, yo sentía que en esa casa me pasaban cosas raras. Y entonces un día era de noche, entonces yo ya me iba a acostar porque tenía que madrugar al otro día. Y entonces cuando yo me iba a acostar, me quedé un rato en el televisor y la apagué. Entonces yo me levanté como, no sé qué hora eran, pero eran la madrugada. Entonces yo sentí como una vibra en los pies, sentí como algo como que me intentaba como arrastrar. Entonces yo me levanté de una con miedo y miré hacia el baño, porque abajo de los pies míos había un baño a la derecha. Y entonces yo me quedé mirando ahí cuando yo veo como una cara negra que se asoma, y entonces ahí cuando yo vi eso, yo no me podía mover ni nada. Y entonces, según lo que contaban los vecinos, que es que en la noche, en la madrugada, algo salía en el barrio que le daba miedo a los perros. O sea, los perros en vez de ladrarle salían llorando de ahí. Y entonces que según eso se perdía atrás, donde había una cuadra donde era negro, oscuro, y no había visión de nada. Entonces que eso se perdía ahí, y que nadie más sabía eso, que casi todos los días pasaban la noche. Y según yo, pues eso fue lo que me aterrorizó a mí esa noche en la casa mía. ¿Hicieron algo después de esto, Leandro, o ya no volvió a suceder nunca nada más, o qué pasó después? No, lo que después me sucedió de ahí fue otra cosa, que yo empecé a experimentar que se caían las cosas. Yo estaba, digamos, sentado y se caían las cosas de la nada. Yo escuchaba que algo caía atrás de mí y lo volvía a poner en su lugar, y después de eso se caían las cosas. Y después de ahí fue una vez, el último encuentro que yo tuve con esa cosa
fue, era como un niño. Era como un niño, ya era como un niño. ¿Y qué hicieron para que ese niño descansara en paz y hablaríamos de un fantasma? ¿Hicieron algo? Lo que hice yo y mi madre fue, o sea, bendecimos la casa, mejor dicho. Ok, y eso lo solucionó. Eso sí, ya después de eso no volvió a pasar nada y ya después de ahí nos mudamos de la casa porque arriba había un ático y eso causaba muy malas vibras. Sí, sí, sí. Usted no se acuerda hace como 15 días, Dani. A ver si usted se acuerda que llamó un muchacho que trabajó en mi centro de Occidente y decía que asustaban. Sí, me acuerdo, pero y que habló de la parte de los cines. Sí, sí, yo soy guardia de seguridad y trabajé allá, Dani. Ok, ¿y qué? ¿Confirma usted que asustan en el centro comercial? Efectivamente, allá asustan y hay un tema de conspiración que no quieren ventilar a la voz pública por temas se les caen las ventas, bueno, tantas cosas. Yo renuncié y muchos compañeros renunciaron. Allá esa vaina es tétrico, trabajar de noche, la verdad. Se aparece un niño, en los sótanos, hay videos, lo vi el niño, efectivamente allá no están dando. Pero venga, está interesante, pero el niño que usted dice haber visto, ¿lo veía usted como un niño común y corriente o cómo era ese fantasma que usted vio? A ver, una noche a mí me tocó la ronda de madrugada. Estaba por los lados como de la plazoleta de comidas y efectivamente, como eso es oscuro, hay muy poquita luz, efectivamente había un niño como corriendo. Digo, ¿qué pasó? Pensé que era un gato. Cuando alumbré con la linterna, efectivamente era un niño con los ojos rojos y yo grité y llamé al compañero. Sí. 540 en este 520, que pues así modulamos cuando y efectivamente no llegó y yo pues ya no estaba. Y pues la verdad, a mi otro compañero también, una compañera renunció porque no se aguantó el tema del... Y todos hablaban del niño. Sí, un niño y se escuchaban cosas. También en el parqueo una vez lo vi en una esquina, pero pues obviamente ya no había nadie. A las 2 de la mañana eso está cerrado. Y venga, le pregunto, usted habló de las cámaras, o sea, cuando pasaban estos sucesos, el encargado de cámaras decía, lo vi, tengo la grabación, o sea, ¿ustedes vieron la grabación y se veía el fantasma? A ver, Dani, te explico. Digamos, allá hay dos... Está G4, de la compañía donde yo trabajaba, eso fue hace como 5 años. Uh-huh. Y la de Unicentro como tal. Pero los que manejan como tal las cámaras es los encargados como de la parte administrativa de Unicentro. Ellos son los encargados de esas cámaras. Ellos tienen los videos de esos niños, de ese niño que desaparece. Pero ellos son muy receptivos con ese Claro, tema. no pueden divulgarlo de nada, obviamente. Pero ustedes vieron esos videos. Sí. El niño se aparece como también en los baños en una esquina. Y en los videos, en el video como tal, usted me decía que de frente es el niño con los ojos rojos y todo. ¿En el video se ve tal cual o ya se ve como una sombra, como una mancha? ¿Cómo se ve en el video? Cuando yo lo vi con la linterna, tenía los ojos rojos, pero en una esquina, lo vi muy lejos, pensé que era un gato. Sí. Cuando me acerqué salió corriendo como en 2 paticas y yo, ¿qué pasó ahí? Pero pues yo nunca vi ese video. Pero ellos tienen otro video que se le apareció a una muchacha, donde sí se lo han mostrado a mis compañeros. Yo personalmente no lo he visto. Ajá. Porque yo renuncié, porque se siente un ambiente muy pesado. Yo le dije a la compañía G4 que me cambiaran de a un conjunto, a otro lado. A otro lado, sí. Sí, porque no. Deberían hacer un programa ya. No, que pues, si no dejan divulgar el video, ¿se cree que van a dejar entrar a buscar fantasma al centro comercial y decir que estoy buscando fantasma allá? Imposible, señor, eso es imposible.
indígena. No, es imposible que den un permiso por lo que usted dice. La gente por eso yo les he explicado muchas veces, aquí los permisos en Colombia son muy difíciles. Claro, la gente dice, uy, tripas, allá ven a asustar, vaya allá. La gente es muy, ¿cómo se dice eso? Trata de ocultar, hay mucho tabú con eso y dicen, no, donde empiecen a decir que hay fantasma acá nadie vuelve, nadie vende, se caen las... Sí, claro, eso es imposible. Allá los que manejan ese tema de la administración, ellos decían que no divulgaran esos temas por eso mismo, pero no, sí, no es difícil que los dejen hacer algo. No, totalmente, eso pero tiene que ir un día después bien tarde y mire cómo se siente el ambiente de pesado. Toca ir a un cine bien tarde un viernes y salir por ahí a la 1 de la mañana al parquero y darme una vueltica caminando ahí disimuladamente. Sí, porque la verdad, bueno, aguanta. La verdad, los que trabajan allá saben lo que pasa. Lo que pasa es que allá hay un tema como de silencio para ocultar ese tema. Venga, le hago una pregunta que es un tema interesante. Usted, como guarda de seguridad, pues que los guardas son para vigilar, para estar siempre mejor atento a que no roben, a que no pasen con nada y a estar listos para cualquier ataque, digámoslo así, ladrones, bueno, tanta maldad. Claro, nosotros tenemos el revólver. Exacto. Mi pregunta es esta, usted, porque a mí no me ha pasado, entonces no sé qué tanto miedo puede generar, pero oír a un vigilante, así como los militares, que dicen, mire hermano, a mí que se me metan 10 ladrones. Yo sé que es esa vaina y sé que es darnos bala, listo. Pero un niño fantasma, hermano, pido traslado. Mi pregunta es esa, ¿por qué usted que dice, hermano, yo sería un ambiente no hacia la maldad real, sino hacia la oscuridad espiritual, llamémoslo así? Porque usted, que debe ser un tipo valiente tener ese puesto como un vigilante y todo, repito, ¿por qué con un fantasma decir, hermano, yo renuncio a esa vaina? ¿Por qué tanto el miedo a un fantasma que realmente no sabemos qué puede hacer, más que a lo real, que si usted puede perder la vida, digámoslo así? Sí, Dani, lo que pasa es que cuando uno está, digamos, a esas horas, 3, 4 de la mañana, solo, íntimamente solo, que empieza a escuchar ruidos y ve cosas que uno no son inexplicables y los ve como sucesivamente, claro, uno ya se psicosea y ya nos dice, no quiero volver, como que se indispone. Y así fueron varias personas que estaban allá, denunciaron. Yo conocí a 3 personas que se fueron de allá. Y yo mismo también dije, no, ya no. Prefiero que me cambien de otro lado o cambio de trabajo. Aunque usted sabe que lo paranormal, uno tiene que tenerle más miedos a los vivos que a los muertos. Por eso le pregunto eso, pero hay muchos casos de militares, por ejemplo, que es todo lo contrario, que dicen, no, hermano, yo miedo a los muertos. A los vivos yo sé que me estoy enfrentando, pero a un muerto no sé qué me estoy enfrentando. Dani, ¿cómo estás? Mi nombre es David de la ciudad de Cali. ¿Cómo se encuentran? Bien, David, gracias. Desde Cali para el mundo. ¿Qué le sucedió? Bienvenido. Pues bueno, los temas que hablaron ayer y hoy fueron muy interesantes. Y pues yo desde el día de ayer quería contar una historia y pues se me activó el micrófono cuando llegó mi mamá preguntándole acerca de la casa donde me sucedió eso. Bueno, adelante. Resulta que esto pasa en los pueblos, ¿no? Los pueblos tienen algo místico, algo muy relacionado con lo oscuro, las brujas. No sé si mucha gente sabe que de Pasto hacia abajo, lo que es Ipiales y todo eso, son pueblos muy oscuros, ¿no? A través de la música, pues del metal, que uno como músico pues viaja mucho, uno se da cuenta de historias y muchas cosas. Pero para pues seguir con el tema, les voy a contar qué fue lo que me pasó a mí. ¿Qué pasó? Yo de niño, me acuerdo tanto en Chinchina Caldas, barrio Verdún, segunda etapa, casa esquinera, directamente con el coliseo de allá de Chinchina. Me acuerdo tanto que tenía mi tía, la casa de mi tía que compró con el esposo falleció.
pasaban cosas muy impresionantes, cosas muy fuertes, y a mí me tocó vivir una de ellas. Recuerdo tanto que eran las 7 de la noche y pueblo oscuro, oscuro. Casi no había luces, el alumbrado público estaba por ahí, un poste cada 10 metros, o sea, no eran constantes. Y claro, apagaban las luces y quedaba todo oscuro. Recuerdo que estaba viendo El Chavo del Ocho en uno de esos televisores viejos de perilla, esos que usted llega ahí, trac, trac, trac. Sí, señor. Que cuando para prenderlo ni siquiera era de botón, sino como de una palanca que uno jalaba y el televisor se encendía. Entonces, eso era un segundo piso y toda la familia estaba abajo. Yo era el único en ese segundo piso. Cuando un momento a otro se cambió el canal, pero la perilla no sonó. Y yo, bueno, ¿qué pasó acá? No pasó nada, ya, yo era muy niño, pero esa experiencia fue algo muy fuerte. Entonces yo llegué y moví la perilla y el canal no se cambió. Y la devolví y siguió en el canal. Cuando el canal llegó, volví y se acomodó El Chavo del Ocho. De un momento a otro me taparon los ojos y apagaron el televisor. El televisor se volvió a encender solo, pero, o sea, lo fuerte fue que cuando usted prende el televisor, él suena trac, trac, él traquea por la jalada de la palanca, pero no sonó nada. Luego el televisor se prendió y yo empecé a apagarlo y el televisor no respondía. Yo dije, no, lo dañé, lo desconecté y el televisor seguía prendido. Ay, Dani, te cuento que eso fue algo horrible porque yo ahí mismo bajé y salí corriendo y yo ahí me dije, me están asustando. Y ahí mismo cogió mi tía, sacó el rosario, empezó a rezar, a bañar la casa en agua bendita, porque esa casa, no sé, tiene un contexto fuerte. Allá se veían muchas cosas, se veían sombras pasar hacia el corredor de la cocina o al patio, se escuchaban dados. Mi tía, cuando iba a visitar muchas veces al esposo en el cementerio, cuenta una vez que ella se acostaba a dormir y de un momento a otro veía que un perro se le hacía al lado de la cama y se le transformaba en una persona y se quedaba mirándola toda la noche. Yo en esa casa yo no volví a entrar de la impresión. Y es algo curioso que a partir de ahí, pues cosas como sobrenaturales que uno dice, pues fucha, esto no es normal, pero lo rodean a uno en su entorno, personas muy cercanas. Este año, lastimosamente, un ser muy conocido y querido se desvivió cerca de la casa donde vivo acá en Cali, y esa casa la arrendaron a los 2 meses y cuentan las personas que a ellos les tocó salir a las 2 de la mañana corriendo porque vieron al señor ahí, y uno muchas veces pasa y siente como esa energía pesada de esa persona, y es muy fuerte, demasiado fuerte. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima